Buenas, volviendo a hablar de esos recuerdos importantes del colegio, pero ahorita ya un poquito más grandecitas. Sí, hoy venimos con un episodio bien chévere. El episodio de hoy es sobre nuestra vida de bachillerato, o sea, high school, desde primero hasta quinto año aquí en Caracas. O sea, este episodio o sea, sabíamos que era uno de los primeros que teníamos que hacer, porque no solo fue en bachillerato cuando empezamos a ser amigas, sino que en bachillerato es que uno tiene como más recuerdos del colegio porque fue como que lo último que uno vivió, ¿no? Y Está más que vívido y tenemos más fotos también, sí, que ahí vamos a están las incluir en pruebas. que para el momento que están viendo esto ya salió el episodio de primaria y hay algunas fotos ahí que a mí me dan personalmente demasiada risa por la época en la que uno vivía, o sea, la moda de esa época, las pollinas, o sea, todo, me da demasiada risa. Y como que la moda del momento. Y en bachillerato hay cosas también que son un poquito incluso nostálgicas. Venimos como con 3 episodios que tienen la misma vibra y me da risa. Sí, Seguimos está, como un está hilo. cool. De recuerdos, pues, de momentos y me parece increíble porque hemos recordado muchísimas cosas que, o sea, que había olvidado, que no sabía que me habían impactado tanto y cuando lo recuerdo hoy por hoy sí digo, wow, de verdad que eso fue increíble. Y bueno, y ya estamos para seguir recordando y a ver si alguna de ustedes tendrá un recuerdo así similar y, ajá, Sí, sí. conectar. No, sí. Y tú sabes que yo siento que un momento como pináculo de esa época eres cuando uno está pasando de sexto grado a bachillerato. Que hablando ya va de cosas nostálgicas, perdón, un pequeño inciso. Tuve un recuerdo, tú sabes que en el episodio donde hablamos de los recuerdos de primaria hablamos del acto de sexto grado. Ujú. ¿Tú te acuerdas del acto de segundo Sí. grado? Ese fue que cantamos en inglés. Yo me acuerdo que cantamos en inglés y teníamos unas Hubo camisas varios de colores actos. ovejitas. Hubo varios actos, había un grupo, un salón que hacía eso. Mi salón fue el baile italiano, la tarantela. ¡Ah! Sí, yo fui Escúchame, al salón eso era, se llamaban The Carpenters. Me acuerdo de la canción. Something mira, real is coming over me. era, Y era, éramos era cuchi, todos. era sencillito, pero era Sí. cuchi. Me acuerdo que me tocó hacerme el traje, que en verdad yo podría echar este cuento en momentos, o sea, si hicimos un capítulo de momentos vergonzosos, pues yo siento que tiene que venir, momentos que nos mantienen humildes. Y voy a guardar esta anécdota para ese capítulo, porque yo tengo una anécdota con ese capítulo que mi hermana hasta el día de hoy, cuando se lo recuerdo, llora de la risa, pero bueno, tendrán que esperar para escucharlo. Pero hablando de llegar a cierta edad, eh, chamo, sí, ese año donde uno está pasando de sexto a primer año, que es como que uno, en verdad, uno crece como full en esas vacaciones, no como que cambia full Claro, físicamente. pero es que uno como que siento que ya dice, bueno, ya voy a ser grande, ya aquí, ¿sabes? Es como que ya pasamos de ser las mayores de primaria a llegar ya a las grandes ligas finalmente con todas las mujeres. Vamos a ser ya las mujeres grandes del colegio y uno como que Nada, se las hace ese mujeres grandes, personaje, ese papel. una era la polla y la Sí, pimpolla de primer año. y uno Aparte ahí que, que con todas esas grandes. tú sabes que me acuerdo, yo perdí, lastimosamente, me robaron mi billetera donde yo tenía todos los carnets del colegio, los perdí. Y yo me acuerdo que en esa foto, pasando a primer año, uno todavía tenía como los lazos de primaria. Entonces yo salgo en mi foto con una cara de bebé, con un lazo gigante azul marino de primaria. Y que me acuerdo ¿Verdad? cuando Esos estábamos en lazos grandes. bachillerato, o sea, aparte que habían colores que tú podías usar en primaria y había colores que tú podías usar en bachillerato. Bueno, a veces no. Si estabas en primaria podías usar azul marino o blanco en el lazo. Y si estabas en bachillerato era vino tinto o blanco. Ujú. Que me da risa eso, que Me nos acuerdo del ponían vino tinto. hasta nos ponían restricciones en el color del lazo, me da risa. Sí. Y nos usaba a veces también cintas. Y sí, era como una época de crecer y madurar. Y yo sufrí, chamo, en primer año. O sea, a mí ese cambio me chocó un poco. Porque claro, tú estabas en primaria y a ti te dictaban todo muy... Y tú ibas copiando textual lo que te decía la profesora y después te lo aprendías caletre y tenías exámenes caletres. Y de repente tú pasas de eso a
tener exámenes donde no es que te están dictando, si tú tienes que aprender a tomar apuntes de un solo como de golpe. Y luego teníamos que sí, exámenes también caletres, donde eran casi exámenes de fechas. Sí. ¿Tú crees que yo me Sí, era acordaba de las fechas? Nada. diferente eso, sí. La parte de la enseñanza y era mucho más, yo siento que era muy rápido. Yo me acuerdo, por ejemplo, una materia con la que miércoles que no podía, era biología. Era muy era, no sé, no me gustaba, no nada Como que las uno cambiaba de clases. tema rápido, quizás. Sí, y todo era demasiada información. A mí me parecía que todo era demasiada información. Y a ver, biología también luego los laboratorios, que creo que ¡Ah! era en primer año, que abríamos No, el corazón. ¿Era primero o en segundo? Yo creo que capaz en era en el octavo. tercero. En el tercero, En porque tercero. primero era como un año medio introductorio, segundo año era un año como más de humanidades y tercero era un año más de ciencias. O sea, que veía más Exacto, químicas, sí, más porque eran pero yo me acuerdo de esa vaina del corazón, de comprar corazón de vaca. Me acuerdo que mi abuela me ayudó a ver horrible. dónde conseguíamos el corazón, en una carnicería, en una cosa, y yo dije: "Esto no es No es lo para mí. mío, esto así, esto no me gusta, hacer esto". Y me acuerdo que comprábamos también unos riñones, una cosa que estábamos viendo el sistema urinario, Ay, horrible. y eso olía horrible. No. Del corazón, no, el corazón recuerdo que no olía tan mal. Y yo me acuerdo que lo abrimos y para mí fue como chévere, era como entretenido verlo, pues era diferente. En verdad, hoy en día tú me lo preguntas y me da un asco espantoso. Cuando tú me pides que te abran un órgano, o sea, no existe. Pero en ese momento uno era como curioso y no sé qué, y me llamó la atención y me parecía como divertido. Después me acuerdo que abrimos un ojo de vaca, ¿Verdad? El ojo. que yo era tan cochina que yo como que me parecía cool la parte del cristalino, ¿sabes? Y yo jugaba, porque era como gooey, era como, no era un slime, pero era como los Orbeez, era como esa textura como medio de Orbeez. No, yo el ojo no lo toqué. Yo me acuerdo de ver el ojo ahí, Había la gente que cosa, no yo tocaba, yo los no, abría. no. Ahí fue cuando descubrí que yo no tenía talento para ser cirujano porque yo no tenía pulso, o sea, yo ahí no tenía talento. Porque claro, el ojo tú lo tenías que abrir muy, muy delicadamente para ver cada una de las partes. Repito, yo no tenía pulso, medio lo machuqué ahí. Y el riñón era con el riñón fue que yo me di cuenta que yo no podía ser ni veterinario ni médico. Porque olía tan mal que yo me Sí, olía acuerdo muy que mal. nos poníamos Big Vaporub debajo, o sea, así como aquí en el labio y en la nariz, para como tapar un poquito el olor. Y yo me acuerdo como un momento que yo tuve que salir del salón porque me estaba mareando del asco, no podía. Era horrible. El riñón era muy fuerte. Y me acuerdo que esto tengo una anécdota buenísima, que incluso tuvimos que abrir en un momento, pero esto creo que ya fue en cuarto año, creo que ya no sé si, creo que ya no estabas para este momento, que tuvimos que abrir una cabeza de chivo, pues estamos viendo el cerebro. No, sí me acuerdo de la cabeza de chivo, A asco. mí me tocó comprar la cabeza de chivo, que aparte la cabeza de chivo no se conseguía en ningún lado. Es que Entonces eso no era, se conseguía en ningún lado, esas cosas, no sé. mira, es que ¿quién te quiere comprar una cabeza de chivo abierta por la mitad, por favor? ¿Para qué? ¿Quién quiere comprar una cabeza de chivo si no es que si para brujería, una broma así? ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces conseguí la bendita cabeza de chivo. Y yo no quise ver esa broma. A mí me dio una cosa horrible, unas corridas y dije, yo no voy a abrir esa broma. Eso me lo dieron en una bolsa así cerrada y yo lo metí en el freezer para o sea, llevarlo al día siguiente a clase. Y mi mamá me sacó la bolsa, yo nuevamente, yo no iba a abrir esa bolsa. O sea, ¿tú crees que yo iba a llevarme la impresión de ver la cabeza de chivo y abierta? O sea, pues no. Entonces yo agarro la bolsa así, tal cual, y me voy así para clase. O sea, yo así me fui. Chame, y cuando llegamos al laboratorio, porque siempre el laboratorio lo teníamos como, o creo que nos tocaba como en las primeras horas. Cuando me llego al laboratorio, chama, cuando yo abro la broma, yo la abro y digo, esto no es una cabeza de chivo, era una bandeja como con unas bromas así, no sé, yo digo, ¿pero qué es esto? Cuando llega Milagros, que era la profesora que nos daba biología en ese momento, o sea, yo me quedo así viendo la bandeja porque yo no lo había visto y le digo, pero esto es la cabeza de chivo. Y entonces cuando vemos, son unas alitas de pollo. Mi mamá me dio la bolsa que no era. ¡No!
Mira, y aparte que nada más habíamos, o sea, estábamos llevando como 2 cabezas de chivo por el grupo de laboratorio, porque aparte era como medio salón, nada más. Y yo infartada, y yo dije, Dios mío, ahora voy a raspar, y voy a raspar todo mi grupo, y ahora voy a hacer que se odiaba por todo el mundo. Y dije, Dios mío, no, milagros, gracias a Dios, se murió, o sea, lloraba de la risa, de la que, tipo, nunca me había pasado de que alguien trajera unas alitas de pollo en vez de la cabeza de chivo. Y menos mal que alguien había llevado otra cabeza de chivo, y pues vimos la clase igual. Y para mí fue, ya hablando claro, fue un espanto ver la cabeza del chivo, o sea, ahí abierta por la mitad, o sea, no. Pero yo Sí, no, tuve no. pero bueno, me salvé. Entonces yo ya ya me dijo, bueno, llévala a la cantina y que te la guarden ahí en el freezer, las alitas de pollo. Y yo llamo a mi mamá y que mira, mamá, solo para que sepas que me sacaste la bolsa que no era. Mi mamá, ay, ¿en serio? Y yo, sí, que me dice unas alitas de pollo, ¿qué hago con esto? O sea, tipo, ¿qué hago con las alitas de pollo cruda? O sea, aparte que yo no entiendo por qué había unas alitas de pollo. En mi casa jamás hemos comido alitas de pollo. No sé si lo tendría para sopa o qué, pero Puede ser para caldo, no sé, tiene no, sentido, mira, como algo así. Pero yo creo que esos laboratorios, al menos los de biología, eran importantes si alguien visualizaba estudiar medicina. Eso te dice a ti de verdad con autoridad si tú estás hecha para hacer la carrera o no. sí. Y definitivamente lo mío fue un no. A mí, o sea, yo, como yo amo mucho los animales, yo siempre me cuestioné como que, ay, si estudio para ser veterinaria. Y entre eso y que en verdad yo siento que a mí se me baja la atención cuando yo veo sangre. Ahí fue cuando yo me di cuenta, yo no estoy hecha para ser veterinaria. Y eso y que yo no puedo ver un animal sufrir, llorar, chillar, o sea, no, yo no puedo, me da de todo. Yo pienso que sé llorar con el pobre animal. Entonces, menos que menos iba a estudiar medicina, eso tú te podrás imaginar. No, ahí sí, no somos de esas personas. Y bueno, en nuestro bachillerato, por ejemplo, que sé que no todos los colegios tienen eso, cuando llegas a cuarto y quinto año, tú eliges irte o por ciencias o por humanidades. Aquí Ciencias en tiene esa Venezuela sí era parte de estándar. biología. Eso era Fíjate que estándar no, en por nuestra época y ejemplo, ahora lo quitaron. Juan Pablo, él no tuvo ciencias y humanidades. De Habían varios verdad, colegios, mi prima no tuvo ciencias y era solo ciencias, pues era solo una cosa y ya, y todo el mundo veía lo mismo y ya. Luego cuando yo empecé a preguntar, me di cuenta que no era, o sea, hay ciertos colegios que sí, con los colegios con los que uno se asocia, sí, pero no todos tienen ciencias y humanidades. me entero. Eso yo supe que eso lo quitaron después, tipo años después que nos graduamos y broma, como que medio lo habían quitado, no sé si algunos colegios todavía lo tienen. eh, pero, o sea, a mí lo que no me gustaba de ese cuenta dice por ciencias y humanidades es que te limitaba un poco. O sea, si tú te ibas por humanidades, tú después no podías estudiar alguna ingeniería, tú no podías estudiar medicina, tú no podías estudiar tipo ciertas carreras. Y si tú te ibas por ciencias, sí podías estudiar todo. Yo me acuerdo cuando pasamos a cuarto año, o sea, en tercer año nos hicieron una prueba de aptitud, como para De ver en cuál acuerdo, te sí. iría mejor. Yo me acuerdo que yo creo que a ti te salió humanidades o ciencias de una. Chama, a mí me salió como demasiado parejo las dos. O sea, A a mí mí me salió igual, como un 50-50 y yo, pues, esta prueba no es que ayude mucho, la verdad, porque me salió demasiado, o sea, en las 2 te va a ir bien, y yo como que, ¿y entonces por cuál me voy? yo a mí me pasó lo mismo, a mí me llamaron, o sea, yo tuve que ir con mi mamá al colegio a reunirme con la psicóloga del colegio, que fue la que nos hizo la prueba, porque era una prueba así que hacías en la computadora. Y como que ella nos dijo, mira, te puedes ir por cualquiera, o sea, la verdad es que estás como muy parejo. Quizás nosotros te recomendamos que vayas por ciencias porque que la parte de lectura como que la tenía un poquito más bajo. Y yo como que, ajá, al final terminé estudiando una carrera que leí demasiado y me encantaba esa parte de leer textos complejos, entonces fue como que en verdad la prueba no me ayudó para nada. Y te decían creo que posibles carreras y todo. Yo no me Sí, sí, acuerdo sí. cuáles me decía a Ujú. mí, o Sí, sea, de sí. verdad no recuerdo. Eh, y al final yo me terminé yendo por ciencias, que yo me debía haber ido por humanidades demasiado, chaval, porque yo sufrí con todo lo que era física, Sí. química, las matemáticas eran muchísimo más difíciles, yo sufrí con eso horrible. Y yo me fui por ciencias porque fue como así como que dije,
Ay, por si de repente siento el llamado de estudiar medicina. Nunca ocurrió. ¿Qué? Nunca ocurrió. Chama, yo no puedo ver a la gente sangrar. O sea, a mí la sangre me da como, uy, no puedo. No, Igual que no. odontología, tipo, esa es una de mis mejores amigas, ella es higienista dental y estudió eso allá. Ella quería estudiar al fin odontología acá y no sé qué, pero al final lo estudió en Estados Unidos. Y yo le digo, chama, yo no entiendo cómo tú lo haces, porque la idea mía de abrir la boca de gente, limpiarle la boca de gente, de tocar bocas de gente, random, me da demasiado asco, yo no puedo. De verdad que yo dije, esto no es un llamado para mí, o sea, las carreras de salud, yo no nací para esto, o sea, fue fácil. Mi hermana sí se fue por humanidades y estudió derecho. eh, y yo creo que ella fue más inteligente, porque al final, en verdad te voy a decir algo, las que se fueron por humanidades en nuestra promoción, ellas tuvieron tipo, yo creo que sus últimos 2 años de bachillerato fueron la cosa más fácil del mundo. No sé cómo era estudiar en humanidades, pero creo que siempre estaba como que esa Latín percepción nunca, de que humanidades prácticamente era nunca lo vieron. fácil, que humanidades era fácil. Si tú querías algo fácil, tal, no sé qué, te ibas a por humanidades. Si no querías Ajá, estudiar, siento que existía mucho ese estereotipo. Como hablábamos del grupito de las niñas buenas, de las ajá. consentidas, de las del medio, las que siempre se portaban mal y salían mal. Humanidades era ese grupo de abajo de la cadena, básicamente. Nosotras en ciencias lo calificábamos así. Como que las que les Sí. ha ido mal toda la vida se van a ir a humanidades. Y las que son buenas estudiantes, no sé qué, qué y tal, y bueno, quieren abrirse más puertas, se van a ir por ciencias. Y la verdad que es que, o sea, igual tienes que leer un montón en humanidades. Me acuerdo que una vez en bachillerato, nosotros hacíamos la paradura del niño en diciembre. ¿Y qué pasa? Cuando llegabas a cuarto y quinto año, que cantábamos al niño Jesús. O Ajá, que sea, era en diciembre. No, pero no era cuarto y quinto, era tipo todos los grados, exacto, que cada quien cantaba una eran todos. cancioncita, ajá. Pero en cuarto y quinto era especial porque como teníamos humanidades, todas las promociones que estaban ahí no solo cantaban en español, sino que también cantábamos algo en latín, latino, no sé cómo se No, diga. en Y inglés en francés. no, nosotras en Sí, latín y chama. humanidades cantaba, nosotras en inglés y ellas cantaban en latín y en francés, una cosa. Exacto, en latín. Y me acuerdo que tuvimos un rollo como promoción porque no se sabían la canción en latín. ¿Sabes? Y es Nosotras como siempre que qué teníamos un bolas rollo, que como promoción nos vamos a presentar y ustedes humanidades lo único que tienen que hacer es aprenderse la vaina en latín y no lo están haciendo. así como que la vaina era tan fácil. Exacto, o sea, es como que fue un mega, que al final no lo hicimos, creo que no lo hicimos en latín, hicimos inglés, español y ya. Y eso fue, o sea, en ciencias, hablando mal de toda humanidades, porque qué bola que no pudieron aprenderse la vaina en latín. Eso es lo único que tienen que hacer ellas en diciembre. Más nada, estudiar no. O sea, yo me acuerdo que ellas, en verdad creo que era un tema, porque ellas creo que al final que si quinto año no tuvieron que ser profesores de latín, o sea, había un tema ahí también en una época como Sí, delicado con profesores, entonces ellas no vieron que si latín nunca, francés sí vieron con esa profesora que tenía que si todos los años de la vida, le dio a mi hermana también y todo, ¿qué más así? Pero en líneas generales creo que sí era más sencillo, o sea, por lo menos la matemática que nos daban a nosotros era matemática nivel de ingeniería. O sea, yo me acuerdo que yo tenía un profesor particular sí, que o sea, que él daba clases a chamos que estudiaban ingeniería en las universidades para ayudarlos, tipo, a pasar cálculo y todas esas un poco de materias locas. Y él me decía, es que tú estás viendo cosas de universidad y nuestra matemática era, me decía, era más difícil, porque él también le daba muchos estudiantes de Cumbres, que eran amigos de nosotros. Él me decía, es que tú estás viendo una matemática que es demasiado avanzada para ti. Y yo, o sea, yo pelaba. Chama, yo reparé, bueno, yo reparé todos los años menos uno. El segundo año, que era el año más humanista. De resto, reparé todos los imagínate. años. Y era Yo un me acuerdo de desastre. eso yo tenía un profesor particular de matemática y física, que él era del Cumbres y Ujú, estudiaba ingeniería en la Metropolitana. Y era básicamente lo mismo. Y yo me acuerdo que en física nos dejaban sacar el cuaderno para los ujú. exámenes. Imagínense el nivel de dificultad de esos exámenes que el profesor era como que pueden sacar el libro si quieren, pueden sacar el cuaderno si quieren, pueden sacar el teléfono, le importaba Y aún tres. así, chama, íbamos mal. Yo me Sí, acuerdo que había ocasiones, me acuerdo de varios momentos en los que, o sea, yo no sé si te acuerdas en ese momento, sí,
si la mayoría del salón, o vamos a decir un 60% del salón o 70% del salón raspaba un examen, entonces tú lo podías, o sea, se va la opción de repetir el examen. O sea, era como una cosa legal, pues, de que se tenía que hacer. Y yo me acuerdo que eso sucedió más de una vez de que, chama, de que mucha gente no los podía pasar e íbamos mal en caída, en picada. O sea, y tú sabes, chava, tú sabes que es un recuerdo trauma, a mí hablando de matemáticas. El libro de Baldor. O sea, el libro de Oye, pero Baldor. álgebra, siento que entre todas las matemáticas que vimos en bachillerato, era lo más fácil. A mí se me hizo lo más fácil. Ya en No sé. cuarto y quinto que era, o sea, a mí se me volvió demasiado complicado. A mí me gustaba matemática, a mí me gustaba álgebra. Y yo creo que por eso luego yo agarré ciencia, porque se me Pero hacía fácil hasta que vi la matemática en cuarto año. es que Arturo era difícil. Es que Es era, que yo me Arturo acuerdo era que muy, sí. la profesora de álgebra tampoco era fácil. Tampoco era fácil. Y a mí una cosa que a mí no me gustaba de cómo a veces nos enseñaron matemáticas, era una cuestión de algunos profesores, no eran todos. Porque había profesores como que, bueno, si tú sabes un método diferente al que yo te enseñé, porque lo viste en otro lado, porque se te es más fácil, es válido también, vamos a decir. Pero Ujú. había profesores que eran tipo, si no lo haces como yo te lo enseñé y caletra como yo te lo enseñé, entonces está malo. No. Tipo, Ujú. si tú tenías el resultado bien y el procedimiento medio te equivocaste en algo, no sé qué, pero llegaste al mismo resultado, te lo ponían malo igual. Me daba rabia, me daba rabia. Porque Sí, a qué veces yo rabia. me pelaba. Pues claro, chama, o sea, mi cerebro es demasiado humanista. Yo no sé por qué, porque a mí me pegó el bicho irme por ciencias y yo sufrí. Esos 2 años yo Yo sufrí. ya no me acuerdo nada de eso. Y por ejemplo, luego cuando me fui a vivir a Bogotá, por ejemplo, yo me metí en la Alianza Francesa a aprender francés. Y digo, oye, hubiese estado, bueno, igual estuve un ratico en ciencias, no, porque me fui en primer lapso de cuarto año en diciembre. Ujú. Pero fue como que yo creo que era más de humanidades. Y ahorita pensando, yo como tal, eh, me gusta, me gusta humanidades. Pero por ejemplo, esa parte me acuerdo que veíamos estadística, pero eso lo vimos en tercer año, en segundo año. Estadística y probabilidades me gustaba mucho, pero Ay, era lo una clase odié, pequeña, era como una vez a la semana, no, como que no tenía tanto. De eso lo ya en mi odié, carrera sí vi muchísimo más y me encantaba, o sea, la estadística a mí me encanta. lo odié. Em, Yo tuve una materia también de estadística en la universidad. O sea, es que a mí la matemática, o sea, mi cuestión con la ciencia es que la teoría la entiendo muy bien, la entiendo muy fácil, tiene todo el sentido del mundo, pero cuando me toca así, a mí hacer los ejercicios, o sea, no me daba, o sea, no era mi fuerte. Y yo me acuerdo en estadística de la universidad que la profesora nos escribía todas las fórmulas y todo ahí en la pizarra. Imagínate, bueno, yo tenía súper buen promedio al principio en la universidad. Esa materia fue una broma así que pasé que sí, con 14. Yo fui muy mala estudiante en el colegio, pero fui muy buena estudiante en la universidad. Y, y chama, en esa materia yo, o sea, sufrí. Porque es lo que te digo, era como, o sea, es que ahí le tenías que buscar mucho la lógica, la cuestión, y yo no me daba. O sea, mi cerebro no funcionaba de esa manera. Yo era muy humanista. O sea, las materias de historia, esas cosas para mí eran facilitas. Sobre todo historia universal. Eran chéveres. sí, Pero, era, pero es lo que te digo, no nosotros sé. teníamos como un nivel más elevado. Igual yo. No es que me metí en clases de francés formal, pero bueno, hice Duolingo francés un tiempo, pues, bonjour. Pueden hacer una fusión entre las dos. Hay materias que vimos que eran Ujú. inútiles, o sea, premilitar, era como Pero es que que, ¿qué esas es esta materias eran locura? legales, o sea, yo creo que esas materias eran como obligadas por el ministerio, entonces no La las parte podían. de hogar, era como que, o sea, no me estás si me vas a enseñar del hogar, enséñame a llevar las finanzas del hogar, pues, No, no, nuestra no clase de el bordado. hogar era, era bordado y hacer que sí, ¿tú no te acuerdas del primer lapso, como en segundo, tercer año, que hicimos un ángel? Era, hicimos Sí, que como sí, de era madera. hacer, chamo, eso era muy inútil, que teníamos una materia de hogar que lo que hacíamos eran manualidades. Eso era muy Le pueden inútil. llamar manualidades, ya, llámale manualidades o Pero yo arte y prefiero que me manualidades. enseñes a tener inteligencia financiera, a saber ahorrar, a saber invertir. Esas cosas eran más importantes. De pana, sí. No sé, y eso no es, y esa materia no es un requisito ni nada. En No. estadística le pudieron haber metido un poquito de eso.
No sé, chama, no sé, pero es que no A había interés de mí nadie de enseñarnos de eso. yo me acuerdo, la caja que hicimos, que te acuerdas que era como que tú tenías que poner en la parte de arriba de la caja, tú la tenías que pintar toda la caja. En la parte de arriba de la caja tenías que poner una imagen o algo que tú quisieras y luego uno le echaba como un líquido, como un silicón, una cosa. Yo me acuerdo que yo en esa época yo tengo mi caja arriba, le puedo tomar fotos e insertarlas aquí en este video. Hice como un estampado de corazones, porque aparte a mí no se me ocurrió mejor idea que pintar toda mi broma, el fondo era blanco y luego con Sharpie estaba haciendo los corazones. Eran como 400 corazones, chama, me gasté como 5 Sharpies negros, porque obviamente se quedaban sin Miércoles. tinta, me pasé. Y luego imprimí un collage de fotos con mis amigas que las puse arriba en el fondo y luego le eché como el No, eso era como una resina, como una capa así como ajá. súper gruesa para que se quedara ahí. El ángel todavía lo tengo, que obviamente el ángel mío no lo hice yo, me lo hizo mi madrina, porque cuando lo empecé a hacer yo estaba terrible y mi madrina y que no, yo te lo hago, ven. Ven, mi amor, yo te ayudo, ven, esto está terrible. Y me lo hizo y saqué 20 gracias a ella. Hoy en día lo puedo admitir. Cuando en el y me acuerdo, en primaria, cuando nos hacíamos los bordados, porque eso era tipo clásico, todos los años uno tenía que hacer un bordado para el Día de la Madre, una broma así. Un año fue un Ujú. Charlie Chaplin horrendo que a nadie le Me gustó, acuerdo de Charlie que era Chaplin, todo sí. blanco y negro, gigante y demasiado aburrido. Mira, todas esas bromas de bordados me las hizo mi abuela, pues mi abuela bordaba. Entonces, todas esas bromas O de punto cruz me las sea, hizo que ella. tú tenías el bordado perfectamente hecho por atrás, porque a uno lo evaluaban así. Bueno, mi abuela me dejaba errores, como para que se dieran cuenta que no me lo hizo alguien más, sino que lo Okey. hice yo. Me dejaba errores a propósito y ajá, pero salía bien. Y hoy en día, después de que ella falleció, yo retomé eso como un hobby, porque dije, necesito un hobby. A mí me gusta mucho hacer cosas de manualidades, creativas, cosas así, porque como que me distraen y como que si estoy ansioso o lo que sea, como que me calma. Y retomé bordar. Y puedo insertar fotos aquí de algunas cositas que he hecho. Yo no sabía esto, Oriana. Escúchame, cuando yo fui a Miami, yo me compré, o sea, la tela de bordar y tenía esos potosientos aquí, hilos que, o sea, que cuando mi abuela falleció y estábamos limpiando su casa, conseguí su caja de hilos, entonces agarré todos esos hilos y cuando estaba en Miami tuve una crisis grave de ansiedad y me compré más tela de bordar y más hilos, entonces tengo una bolsa gigante de hilos y agujas y broma y bordo. Eso está increíble, me gusta. Es muy Y buena, es que es barato, es una manualidad barata. no, y también, por ejemplo, uno deja las con los años uno deja las manualidades, o sea, nos estamos Ajá, quejando como que, bueno, que pintábamos el angelito y tal, pero ya después uno empieza la universidad y uno empieza la vida y uno deja las manualidades. O sea, yo no me recuerdo la última vez que pinté, que bordé, que hice algo como que sin que, yo ay, sí. sí, con un propósito de terminar la vaina, de hacer el proyecto, de que tiene que tener unos resultados, o sea, no recuerdo cuándo fue eso. Es que para que veas en verdad lo humanista que soy yo, por ejemplo, una materia que me gustó mucho fue historia del arte, que la vimos en primer año. Todas esas materias que tenemos que hacer manualidades, a mí me gustaban mucho, aunque quizás en ese momento no tenían mucha habilidad, porque es lo que te digo, no es como que una cosa que uno hubiese practicado el pintar obras maestras en claroscuro, como que uno le evaluaba en esa broma tu habilidad de arte y, chamo, y no, no es que tenía años practicando, pero, aunque, ojo, en nuestra promoción hay gente que es artista espectacular, tipo Ivana Gautier, que la pueden seguir, hace cosas espectaculares. Sara Omaña también, Sara. Mi cuadro. Hay gente que se volvió artista en nuestra promoción, es lo que te digo, a pesar de que no, o sea, no fue como que algo que nos inculcaron. Pero a mí me gustaba pintar, entonces yo me acuerdo que yo hacía a mi mamá ir a un lugar, a una tienda que vendían cosas de arte en Prados del Este, y me compraba lienzos y tengo lienzos y, por ejemplo, un día de la madre, que yo me quedé como hasta las 5 de la mañana pintando, le hice una rosa morada y no sé qué, pues ahí la tengo. ¡Ah! Qué bella, Eh, Oriana. ese es el único bonito que hice, porque he hecho otros. Fui a una clase aquí tipo Paints and Drinks, ¿sabes? Que eso es una actividad que podríamos hacer que es chévere. Eh, y chama, era lo máximo. O sea, te sentabas, hablabas cháchara, tomabas vino y pintabas. Y me quedan cosas bonitas porque te estaban guiando y te estaban llevando, tipo, de cómo hacerlo e irlo haciendo. Y eso lo hacías como en el plazo de una hora. Pintaba mucho, escribir me gusta, aunque no lo hago mucho. De nuevo, yo escribía fanfictions en mi época de oro. Exacto. Leer me gusta full. Y bueno, y agarré el bordar porque es como una cosa que lo puedo meter en la cartera. Tengo un bolsito que es como de mis cosas de bordar. Las meto ahí y tipo, Oh si my estoy God. aburrida en la calle, me pongo. Chamo, una vez me tuve Las que ir a sacar, monjas
una vez me tuve que ir a sacar el pasaporte y si están en Venezuela y se han ido a sacar el pasaporte, eso es un proceso eterno de todo el día aquí. Y chama, y yo, ay, saqué, estaba en la cola, porque aparte eso es una cola en la que, como de 4 horas, y yo iba abordando. La gente se me quedaba viendo. Yo me he vuelto una abuela, chama. Me he vuelto una abuela. Pero yo creo que las monjas estuviesen muy orgullosas de ti, de saber de que tomaste ese pasatiempo y que lo aplicas ahorita Bueno, en tu vida. bueno, es que uno, en verdad, uno no lo inculcaron como un hobby, pero en verdad es súper mega importante tener hobbies. Y yo creo que uno debe tener dos hobbies. Un hobby creativo que te distraiga, que te llene y como que refuerce esa parte creativa en ti. Y uno debe tener un hobby de actividad física. Oye, Tipo, ¿a ti sí, qué te gusta jugar pickleball? me encanta. ¿Pickleball y pádel es lo mismo? Pregunta. No, no son lo mismo. No, 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 no son lo mismo. Ok. Pádel tienes la pelota rebota atrás, eh, y en un vidrio, en pickleball no tienes eso de que rebota atrás y las raquetas son diferentes. Principalmente esas Ajá. son las 2 diferencias. Y, por Ah, ejemplo, en bachillerato yo hice bueno, yo en primaria hice gimnasia. Cuando llegué en bachillerato, me recuerdo que me metí en voleibol. Y quiero mencionar aquí que el equipo de voleibol nuestro no era el mejor. Eso fue como en séptimo, en octavo. O sea, eso era pésimo. Yo veía el voleibol como, no como un deporte de que sí voy a ser la mejor y todo, porque es que yo empecé a sacar bien, como ya después de 6 meses. Yo podía pasar la pelota al otro lado de la malla. yo nunca pude. Yo me metí por un tema social. O sea, a mí me Ah, encantaba de que íbamos a diferentes colegios y toda la cuestión, y yo fui a un montón de colegios farandulela. con farándula total, o sea, eso fue lo que yo hice en voleibol, por eso me metí, yo no a veces ni siquiera iba a las prácticas. O sea, el resto del equipo era buenísimo y yo, ay, sí, chévere. Yo voy aquí a farandulear a ver qué de qué, pero obviamente no No. es que fui mucho porque nos eliminaron temprano, entonces ahí terminaron luego los torneos. Entonces, ¿cómo te explico? No, yo no me metí. Yo quería ser, o sea, antes, es que cuando mi hermana estaba en el colegio y como justo antes de que nosotros entráramos en la edad que podíamos estar, había más equipos, había fútbol, había básquet, y yo quería hacer fútbol o básquet, porque en esos deportes yo era buena. Voleibol era un desastre y gimnasia olímpica yo era otro desastre porque yo no tenía coordinación. Y tú sabes que una cosa que yo detestaba horrible es que cuando nosotros teníamos deporte, cada lapso era como de un deporte diferente. Y por algún motivo, siempre, el primer trimestre, siempre era gimnasia olímpica. Chama, yo no podía hacer un rollo canela. No, Yo no podía hacer una para de mano. O sea, yo nunca tuve fuerza. O sea, no tenía coordinación, no tenía fuerza en los brazos. O sea, yo nunca, chama, nunca. Bueno, hoy en día, chama, yo hago pilates intenso. Yo voy a pilates como 4 veces por semana, le doy duro. Todavía no tengo fuerza en los brazos. O sea, yo no duro nada haciendo una plancha. No puedo. No tengo fuerza. Te imaginarás en esa época yo no podía hacer un rollo canela. Y eso es lo que te evaluaban. La para de mano, el rollo canela, la estrella. O sea, yo no servía para eso. El primer lapso el yo sabía que iba. riel, la ¿Qué? barra, todo. Cuando hacías riel, bueno, yo luego en gimnasia riel, la barra, Ah, ¿cómo no, son pero las eso es cuando tú olimpiadas? estabas, cuando tú Sí. estabas intenso en gimnasia, cuando tú lo hacías como una actividad Ujú. extracurricular, no tipo de deporte. Rollo canela. O sea, nunca pude, me iba de lado. No, Era muy mala. Y mi hermana sí tenía esa coordinación. Pero coño, nos hubiesen hecho baile, coño, eso estaba un poquito mejor. sí, sí. No, no teníamos cosas, bueno, de baile era simplemente estar en las gaitas, Exacto, era pero que hubiesen hecho, estar en ahí. vez de gimnasia olímpica, que no todo el mundo tiene la flexibilidad, la habilidad, la cosa, coño, hacías un trimestre de baile, el otro, bueno, fútbol, y siempre había uno de gimnasia, otro de voleibol, que yo era malísima en voleibol también, nunca aprendí a sacar bien, nunca podía devolver la pelota bien, o sea, eso nunca fue mi habilidad. Y sí había un trimestre que era como de fútbol, slash basket, slash kicking ball y El quemados. kicking ball era chévere, a mí me encantaba kicking ball, Kicking ball era bueno, me fascinaba kicking ball cuando era me en el colegio, o encantaría. sea, sí, Si hubiesen me encanta. cuestiones aquí, tipo de adulto, en que uno juegue kicking ball, tipo como la gente está obsesionada con pádel, pero que hubiese algo similar, tipo kicking ball o eso de como que Lo cosas, haría 100%. yo lo haría, yo me Sí. metería.
en un equipo una cosa. Necesitamos que sea el nuevo Pilates y pádel kicking board, por favor. No, es que pádel aquí es demasiado vicio, chama. No, pilates sí lo amo. Yo sí soy team pilates, yo soy pilates girl. Yo voy 4 o 5 veces a semana. Barre me encanta. Yo hago todas esas cosas. No, es que, Deportes que bueno, nunca los voy a deportes entender. son ¿Sabes cuál nunca voy a entender? CrossFit. Esa cultura crossfitera, nunca voy a poder. Esa broma y que fulanito llegó tarde, entonces nos han castigado a todos nosotros y tuvimos que hacer 400 suicidas y no sé qué. ¿Y qué? Tú sabes que tú puedes decir que no. yo no sé, por ejemplo, cuando estábamos en bachillerato, qué deportes habían así fuera de lo que hacíamos en el colegio, qué deportes eran los No, que lo mismo, estaban. voleibol No y había gimnasia olímpica, no había más era sí, nada. era como eso lo de Después sí metí, y no había, es que no había, nosotros pasa que también vivimos como una época complicada, como en muchos sentidos, situación país, económica y todo. Entonces había muchas cosas que el colegio no tenía presupuesto para eso, ni los papás, ni nadie tenía presupuesto para eso. Entonces, habían cosas que cortaron. Pero cuando yo estaba, hablando de manualidades, cuando yo estaba en quinto grado y eso, sí había como una actividad de las madres después de clases, que tú te quedabas y hacías yo me manualidades. quedaba en esa Yo actividad, lo hacía también. Me acuerdo que una vez hacíamos hicimos un ética. llavero, todavía lo tengo, lo voy a poner. Un Todavía llavero tienes de todas esas foamine. cosas. Yo guardé ¡Ah! muchos, chama, es que yo guardo muchos corotos. Después me ha tocado limpiar, pero hicimos una estrella. Yo no sé si la boté, voy a buscar a ver si no la boté. Porque estuve limpiando mi cuarto y sacando muchas cosas muy viejas que ya no servían, que ya no eran recuerdos, ¿sabes? Como que deshaciéndome de cosas, porque tenía ropa muy vieja. Y encontré una estrella que era hecha de foamy y uno la rellenaba de algodón y uno la pintaba y no sé qué, y era un llavero. Chama, yo te muestro el mío. Parece que se metió drogas, esa estrella, es una cosa horrenda. O sea, es como deforme. No, no calaba, entonces el algodón se le estaba saliendo por los lados y uno la pegaba con silicón y está más mal pegada y más mal cortada. Terrible, Yo terrible. me acuerdo que esa actividad la dirigían era personas de bachillerato, de cuarto y quinto año. Y me acuerdo que Ajá. cuando ya uno estaba en bachillerato, ya como que uno era la persona encargada de hacer las actividades. Ya Ajá. no era la persona que lo disfrutaba de los rallies en la Semana Madre, por ejemplo, que lo hablamos en el episodio de la infancia, sino que, bueno, de primaria, sino que ya eras la que organizaba la cuestión. Y en bachillerato ya Ujú. hacíamos todo, era la que organizábamos para la semana mater actividades. Me acuerdo que tenemos fotos de esto, que nos disfrazamos como de payasitas, de En payasas, primer o año, sea, sí, porque éramos las recuerdo payasitas, core. el entretenimiento de las niñitas de maternal como a kinder más o menos, porque después ya un poquito más grandecitas sí iban a los rallies o tenían otras actividades, pero cuando eran muy, muy chiquitas, nos llevaban a nosotros como entretenimiento para esas niñitas y ahí tengo full fotos de nosotras disfrazadas. ¿Verdad que fue maternal? Sí me acuerdo que fuimos a maternal. Es que yo me acuerdo de las fotos, pero no recuerdo qué era lo que hacíamos. Yo tengo full Pero fotos sí de ese día. fue eso. Luego yo me acuerdo que Tengo fotos tuyas estuve en también, una eso sí las voy estación. a poner. Teníamos me imagino, creo que esto fue octavo. Ujú, En la semana mater estaba en una estación de juegos y yo me acuerdo que era un balón con crema de espuma para afeitar y ujú, tenían que afeitar el globo sin que se explotara. ujú. Yo estaba a cargo de esa estación y yo me embadurné de agua y de espuma para afeitar. O sea, yo estaba ahí a cargo de la estación, pero eso yo me lo gocé. Fue increíble, me encantó. Yo tuve la estación que era que tú tenías que lanzar globos de agua como a un objetivo, ¿sabes? Meterlos en un Ok. hueco, una cosa. Creo que era algo así, era con globos de agua y yo también estaba, chama, en Panamá. Me acuerdo que de hecho nosotras estábamos vestidas, hay gente que se fue de blue jean, yo dije, yo aquí yo sé que yo me voy a emparamar, entonces yo estaba con el mono de deporte que me lo remangué y la camisa de deporte, pues dije, para empaparme, o sea, no voy a dañar mi ropa. Y sí tenía otros zapatos ahí que los destruí ese día, me acuerdo. Eran como medio unos toms ahí, como alpargatas, y los destruí ese día. Por ahí tengo fotos también, las voy a insertar. Es que esa Sí. semana pues uno organizaba, pero, o sea, disfrutábamos igual demasiado. Era Demasiado porque luego chévere. iba todo el grupo ahí a la estación y que sí, dale, y yo, what? Sí, era muy Uno se chévere. Un buen escapa. recuerdo de bachillerato. Me acuerdo también que había, o sea, que habían ciertas actividades para las de bachillerato, que eran nada más para las de bachillerato, que eran chéveres, y que si quizás alguna niñita de sexto, por ejemplo,
Me acuerdo que un año nos trajeron el toro mecánico, ese año fue buenísimo. ¡Ah! El toro mecánico, Me sí, monté eso como fue 3 especial. veces. Y me acuerdo que a Mm, veces había una atracción que era un juego, que yo no sé si te acuerdas, que era como una broma rarísima de metal, que tú te montabas, te agarrabas de los pies, te agarrabas de aquí de la cintura y tú te agarrabas de las manos y te sí, me giraba. acuerdo, y te giraba, sí. ¡Ah! Me acuerdo de eso. A mí yo nunca me monté porque me daba pánico, me daba demasiado pánico, y yo sentía que me iba a soltar de ahí. Sí daba como nervios, pero yo sí creo que sí me monté alguna vez. No era como que mi atracción, o sea, es que lo que pasa es que era como fuerte, a veces te lo ponía muy rápido y uno se mareaba también. Sí, sí. Pero no era, era chévere. Que más así, bueno, yo me acuerdo también, me acuerdo que uno siempre hacía planes, sobre todo de esa semana del colegio, que uno se armaba como planes después para salir o algo, porque era como que no tenías tarea, porque era tipo semana del colegio, era viernes, habías tenido pasado el día súper chévere, entonces uno se armaba planes. En primer año me acuerdo que fuimos con una amiga a el club, al club al que ella era socia, y fuimos a jugar bowling y bromas así, cuando éramos niñas muy sanas y muy tranquilas. Después creo que nos armamos reuniones o planes más menos sanos, pues, de tomar y Yo, cosas así. exacto, sí, ahí empieza la vida, los encuentros, amistades, fiestas, cosas, reuniones, romances. A mí me gustaba, Chama, por sí. ejemplo, salir del colegio y ahí mismo ir al centro comercial o a comer. Ese plan yo lo hacía muchísimo, Yo lo muchísimo, hice porque no mucho en necesitábamos quinto año. carro, nada. Ujú. Aparte que era chévere, o sea, yo lo hice mucho en quinto año, porque en quinto año es que te dejaban irte, salir del como el colegio tú sola. Y a veces uno tenía días que uno terminaba más temprano, me acuerdo, en quinto año nada más. Entonces, como que todas las que íbamos al propedéutico, que estaba ahí mismo del Mater, entonces nos íbamos a comer al Tolón y después caminábamos al propedéutico, que era que tipo cruzar la calle. Entonces era como un grupito que estábamos todas en el mismo propedéutico. Y yo me acuerdo que en mi salón del propedéutico, porque te armaban como salones, éramos que sí, 90% Mater y era que sí, tres chamos más. Entonces era tipo un bombardeo, tipo todas chalequeando toda la clase. Que aparte, yo no sé para qué me metí en propedéutico. ¿Tú crees que yo le paré alguna vez a esas clases de propedéutico? Nunca. O sea, Yo sí recuerdo que la gente que quería estudiar medicina se metía en el propedéutico, que tiene sentido, porque creo que se hacía un examen de admisión para medicina. sí, sí, era un examen intenso. De hecho, una de mis mejores amigas, María José, ella se metió en ese propedéutico, pero ese era creo que por el CCCT, por marcas, yo no sé dónde era ese. Y si era como un grupito de las que iban, o sea, a ese solamente iban las que querían estudiar medicina. Todas las que íbamos por carreras de humanidades, íbamos a este propedéutico que estaba frente al colegio. Aparte que nos quedaba demasiado conveniente de que salíamos tipo juntas en grupitos, caminábamos hasta el Tolón, comíamos ahí, hay días que no íbamos para el propedéutico y nos quedamos ahí Y chalequeando, ya. tipo, ay, no, qué fastidio ir hoy. Y no íbamos, y nos quedamos hablando paja. Pero era chévere. eh, y, y sí, pero es lo que te digo, ese no fue tan importante, o sea, no lo sentí así como que, wow, aprendí demasiado. Igual al final, por ejemplo, yo nada más apliqué a la UCAP y a la Monte Ávila. Y en los dos quedé. Y al final me fui por la Monte Ávila. Pero, sí, o sea, había gente que se iba, que sí aplicó, que sí un montón tipo que quería estudiar que sí derecho, entonces sí aplicaban a otras universidades, aplicaban a la Metro, había gente que aplicaba también a la Simón, que iban carreras como más ya de, que estudian y querían estudiar que sea ingeniería, entonces aplicaban a esas universidades como por no dejar, y sí era como más difícil. Pero, por ejemplo, para las carreras de humanidades, que yo es lo que te digo, yo apliqué a la UCAP y apliqué a la Montevideo y quedé en las dos, yo como si nada. Todavía me acuerdo de las entrevistas y todo que me hicieron en la Monte Ávila, que no fue una entrevista al final, no me preguntaron nada. Ay, Pero no, no. tú sabes que yo me acuerdo de ese año, era el primer año que la UCAB volvía a tener examen, porque ellos lo habían quitado por varios años y claro, no había como una referencia, ¿sabes? No teníamos que, ay, los años pasados, no. Tipo, ese era el primer año que lo volvían a tener. Y estábamos todas súper nerviosas. Y eso era un desastre cuando tú llegabas allá a la UCAP. Mi hermano me va a matar con este recuerdo que tengo. Me acuerdo que mi hermana y mi cuñado fueron los que me llevaron a presentar el examen. Tipo, ellos me dejaron y se fueron. Y a mí se me ha quedado en el carro la carpeta con mis notas, con la broma de que, ¿sabes? De mi aplicación, de mi inscripción, porque tú tenías que llevar cierto papel para que te dejaran entrar a presentar el examen. Y mi hermana se había ido y yo le he llamado y tuve que ir a otro, o sea,
no me acuerdo si ella se tuvo que devolver a traerme esos papeles otra vez, porque me quería asesinar mi pobre hermana, o que fue que tuve que ir a la oficina para que me dieran el papel, o sea, que me lo imprimieran ellos, una cosa así fue. Pero apliqué y fue chévere. Eso es una época que Desastre. Tiene sus es momentos, bachillerato tuvo sus momentos sí. históricos, claves importantes y momentos Y yo tú no que estás nos en este marcaron porque momento, ajá. pero yo me acuerdo también cuando salieron los resultados de los exámenes, y era todo el mundo como unos locos, porque la UCAP tenía un sistema que tú metías tu cédula y te decía si quedabas o no. Entonces, yo me acuerdo, tipo, todas en clase, en el colegio, en vivo, metiéndonos a buscar la broma, y todas y que, ¡ah, quedé! No sé qué, y gritando como unas dementes. Tipo, locas, locas. Y yo me acuerdo, tipo, de personas que no quedaron y se sentían así como mal, porque claro, era como que todo el mundo gritando quedé, 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 y de repente había personas que no quedaron. Eh, y me acuerdo con la Monte Ávila fue diferente. Era tipo una lista, o sea, menos que sí, un PDF con cédulas. Estaba súper mal organizado. Y entonces, si tú quedabas, estabas en esa lista con la cédula. Y yo lo tuve que revisar 3 veces, como para encontrarme en la lista. Porque era como una lista como de 25 páginas con cuadritos de Excel así que decía tu nombre. Chame, era un 8. O sea, era horrible. Y yo no entendía el orden. Al principio yo pensaba que era por orden de nombre y tal, y no. Al final era por cédula, y de cuando me encontré, yo dije, ah, mira, sí, ok, chao, chao. Pero nadie, casi nadie, yo me acuerdo, aplicó a la Monte Ávila. De hecho, de nuestra promoción, solo fui yo y otra chama que estudiamos en la Monte Ávila. Hay varias que estudiaron en la UCAB, en la Metro hubo varias también, de la Simón, que yo sepa, no sé de nadie que se graduó de la Simón. De medicina, nuestra promoción, al final, solo una persona estudió medicina en la central y se graduó de medicina, a pesar de que habían varias. ¿Y qué más así? Y la verdad es que mucha gente que se fue para afuera, que se fue a España, que se fue a Estados Unidos, que se fue. En verdad fuimos poquitas las que nos quedamos al final. Wow. Momentos. Y yo creo que algo, por ejemplo, esa parte que tú dices de las admisiones, eso yo no lo viví porque yo fui una que se fue antes de graduarse. O sea, yo me fui a Colombia luego del primer lapso de en cuarto año. O sea, yo hice primer lapso en cuarto año y luego cuando voy a Colombia a terminar el bachillerato, repito noveno. Y sí recuerdo Wow. como cuando todas se estaban graduando y yo estaba empezando cuarto año y ya todas se estaban graduando. Y yo súper mal, súper triste. Eso a mí me impactó mucho como que, oye, que me tuve que ir y todo y no tuve esa experiencia de graduarme con mi promoción o que iban a hacer cada una, en donde habían quedado, como que toda esa parte que es súper emocionante y estresante a la vez de que, ay, ¿será que Hay cosas si voy a que hacer te puedo esto, voy a decir. quedar? Hay cosas que te Y digo, no te perdiste de nada. Pero tú volviste, por ejemplo, para nuestra confirmación, tú volviste y le hiciste con nosotras un momento. exacto. Sí, sí, yo Eh, para eso volví y ya después de ahí no regresé. Y algo que, por ejemplo, recuerdo con mucho cariño de bachillerato en general son las gaitas y las verbenas. O sea, qué sí. cosa tan increíble los festivales. Eso ya empezaban como en octubre. Ujú. Y me acuerdo que uno de los primeros colegios que hacían las gaitas, pues, era el Don Bosco. Yo tengo un recuerdo muy vívido en que, o sea, el Don Bosco era el que inauguraba las gaitas, nosotros las veíamos antes en el colegio, pero nada como tú Ajá. irte a otro colegio con otra gente que no ha visto todavía tus gaitas y ver como toda esa interacción. Y quiero que sepan que una verbena o un evento de gaitas en Caracas es una cosa gigante en los colegios. Se van artistas, yo me acuerdo en Los Arcos, por ejemplo, que Fue Vos chama, yo vi a Veis. Vos Veis, o sea, cállate. Y yo Yo fui el fui año con pasado a Bárbara. 2 conciertos de Vos Veis aquí en Miami. Y Yo me yo los vi, acuerdo o sea, de chiquita en gaitas. Me recuerdo de Lazo, cuando Lazo estaba empezando, que era un niñito, que o estaba con sea, que él iba a Sherry. gaitas. Sí, Por chama. Es Dios, que yo me eso acuerdo era que un fui al San eventazo. Ignacio una vez, ya al último momento, como les digo, yo me fui en diciembre y obviamente la temporada de gaitas empezó ahí como que en octubre, noviembre, y dije, ¿sabes qué? Ya sabía que me iba a ir y fui a un montón de verbenas. Y como que tengo ese recuerdo demasiado increíble porque fuimos al San Ignacio y sabíamos que iba a cantar La Vida Bohem y yo estaba obsesionada en ese momento con La Vida Bohem.
Y eso nos, o sea, nos metimos en la olla, nos metimos en la olla, y me acuerdo que vimos allá en la vida web. Me acuerdo que estaba con una amiga, éramos tres, que estábamos las tres tratando de ir para allá para empujar, empujar para estar cerca de ellos. Y de la cantidad de gente que había, una de nosotras se desmayó y cayó ahí en el piso, cayó en el piso, todo el mundo se abrió. Y es que me siento como mal, me siento mal, pero es que fue así que se dijo eso y Después ya quiero de que me digas una se quién fue. fue. Y yo, Dios mío, pero ¿qué pasó? Y todo el mundo se abrió, Mariana. Me acuerdo que había una ambulancia, llegó el tipo, o sea, la sacaron, pero ella todavía allí que, y no agarraba, ella no agarraba como que medio despertarse, nada, la agarraron, se la llevaron por la baranda, nosotras pegadas de la baranda, y que, y la vida buena ahí, nosotras, y que, pero Qué rabia. de verdad Yo me que acuerdo, eran es que la increíbles gente se las volvía verbenas. loca. La gente se volvía loquita cuando eran los conciertos. Yo me acuerdo de ese momento, vos veis, yo me acuerdo que yo fui con nuestra amiga Bárbara. Bárbara, te quiero, esto es recuerdo de nuestra amistad icónico. Fuimos juntas. Y yo me acuerdo que justo antes de que cantara Vos Veis, porque Vos Veis fue lo último que tocó, que yo me acuerdo que tuve que pedirle a mi mamá que me viniera a buscar bien tarde, porque le íbamos a ver a Vos Veis, que era eso. Y me acuerdo que vino antes Vinilo Versus y habían un poco de chamos así roqueteros locos antes, y nosotros estábamos tratando también de ponernos bien adelante para Vos Veis. No, chámelo, con los roqueteros estos tipo, te tenían como unos metas así metiéndote Sí, golpes, se les iba de las manos. Entonces, eh, y, y, y al final creo que lo vimos y fue, chama, fue lo máximo. Vos veis, ese yo son creo que fue increíbles. las mejores gaitas en las que fue Vos veis. Fueron demasiado buenas. Las de los arcos siempre eran buenas, las verbenas de los arcos siempre eran chéveres, también me Uno acuerdo. iba como que por todo a los arcos, era como la música, ver las gaitas de uno, y Ujú, también por la chamba, porque ahí estudiaba gente que uno quería ver o encontrarse, entonces tú ibas con tus amigas y tal, sí, ¡ay, está fulanito! Y la verbena de los arcos es gigante, ese colegio, eso era gigante, eso había, y yo me era acuerdo que eso es bonito. gigante, sí. Y yo me acuerdo que en los arcos en particular, después de la verbena, uno compraba una entrada y había una miniteca. Y uno iba. Esa no fui, Nunca fuiste a nunca una, fui, no, no chama, fui. que ponía música y Me estaba todo recogían antes. oscuro. Ay, no, lo que te perdiste. Ah, eso era en la parte del gimnasio de ellos, que es un edificio como que aparte. Entonces tenían la música, no sé qué, y claro, estaba todo oscuro y la gente bailando, no sé qué, pasaban cositas. Y de repente yo me acuerdo, y tengo este recuerdo vívido que pasaba, que de repente que ¡pam! Y prendían las luces. Y se ve que había alguien, algún profesor, algún cura del colegio que mandaba a prender las luces porque obviamente estaban pasando cosas no debidas. Pasaban cosas. Yo me enteraba luego de los cuentos, pero Ajá. no me dejaban quedarme hasta Eso, tan tarde. eso era demasiado. Sobre todo en cuarto y quinto, yo me acuerdo que la gente, o sea, yo no fui de estas y tú tampoco, pero que iban, y los jueves eran días del club. Entonces uno llegaba los viernes, llegaba los lunes y siempre había drama y había chisme. Sí, Y yo era sí. El feliz. viernes había chisme, sí, sí, me acuerdo de los viernes el chisme de todo lo que Ajá, pasaba en de el quién club. se rascó, de quién pasó vergüenza, de quién terminó con el novio, quién se agarró al novio de quién. O sea, eso siempre me acuerdo, era Y icónico. había gente que se agarraba a varias personas la misma noche también. Entonces, esos Escucha, cuentos también eran interesantes. escucha. Nosotros teníamos amigas en común, o sea, conocemos personas en común en nuestra promoción, que yo me acuerdo que esto para mí fue un shock cultural cuando yo empecé a salir con ellas, de que uno a veces iba a reuniones y, vamos a decir, en una reunión una chama se agarraba a fulanito. Y luego en la siguiente reunión, otra de las amigas del mismo grupo se agarraba a fulanito. Entonces ellas que compartían chamos. Pero es que eso pasaba mucho, era como que, y eso me parecía a mí ¡Asco! horrible, que todas ¡Asco, en la no! promoción compartíamos ciertas personas que al menos Horrible. 5 de nuestra promoción ya habían estado con el mismo tipo. Pero eso se Horrendo. veía como que increíble, como que, wow, estuviste con fulanito, sí, ¡ah! Y mira, y esa también estuvo con este, en el momento. Y Y se ahorita armaban yo unos veo, ¿qué dramas de locura que es esa? bolas tú, no sé qué. Y yo, chama, y justo yo estaba hablando con una amiga de esto, de nuestra promoción, no voy a mencionar nombres en este caso, y chama, nos estábamos acordando de estos cuentos tipo,
que yo, vamos a decir, que yo estaba hablando con fulanito y luego fuimos a una reunión y tú te agarraste a fulanito, entonces era el lunes el drama de que nuestras amigas del grupo me contaban y se armaba aquel drama y no nos hablamos por 2 meses, porque qué bolas, tú que te agarraste a eran unos cuentos así, a mí siempre me pareció demasiado asqueroso. Yo siempre he dicho una cosa, y esto se lo dije a Sí, es ella, esto, asqueroso. para mí fue demasiado shock cultural cuando yo empecé a ver de que se agarraban, tipo, al mismo chamo, tipo, todas del grupo. Y yo decía, ya, uno, ya entiendo por qué tenemos mala fama, porque hay una muy mala fama. Y dos, y dos, yo le dije, chama, yo te puedo querer demasiado, te puedo adorar, eres mi hermana, mi alma, pero yo no tengo ningún interés en compartir ADN contigo. No tengo ningún interés No, en compartir hombres contigo. O sea, eso y yo no entendí, o sea, yo nunca entendí cómo podían hacer eso, porque para mí, o sea, si a mí me gustaba un chamo o alguien me parecía lindo y luego a otra amiga mía le parecía lindo el mismo chamo o empezaba a salir con el chamo, lo que sea, era como que para mí moría. O sea, mi crush moría ahí, pues, como que ya, no me puedes, o sea, ya no me gusta más y no me gustaba más nunca. Entonces yo nunca exacto. entendí cómo habían chamas que podían hacer eso. O sea, a mí me da demasiado asco. Yo me acuerdo en nuestra promoción que habían chamas que llegaban con los hikis en el cuello. Te recuerdo una en particular, Ay, después me echan los porque cuentos. porque yo entonces yo era la persona buena, cero drama tal, pero yo ayudaba a la gente y que y tenía como dos. Y que chama, déjame te ayudo a ocultar esa vaina, ¿tú qué hiciste? Y entonces yo ahí yo conectaba y sacaba información del cuento. Y entonces era con el suéter, la vaina hasta aquí, el poco de base, que esa base no hacía absolutamente nada, eso no ocultaba Nada. de esos hiki, pero eso era Y el pelo muy suelto, común entonces que te los llegaran. tenías que dejar suelto para Exacto. taparlo, que no te lo vieran. Sí, yo me acuerdo. O sea, yo no me acuerdo de los hikis quizás tanto, me acuerdo demasiado de los chismes así del club, que llegaban los dramas al día siguiente. Y yo me acuerdo que había una persona en nuestra promoción, que creo que hasta hoy en día es igualita, que chama, siempre hacía el ridículo, se rascaba y hacía el ridículo en el club. Y entonces era tipo uno enterarse a cada rato De tipo eso. de esta persona. Y yo creo es que no, yo creo que no te necesito decir el nombre para que tú sepas quién es, que hacía el ridículo. Pero Es esos que, cuentos eran buenísimos. por ejemplo, cuando íbamos, claro, en bachillerato también fue la época de 15 años, entonces íbamos a los 15 Ajá, años entre nosotras y ahí uno ya veía, por ejemplo, yo no fui de ir al club o ir tanto a rumbear, ni yo. pero ya ahí yo veía cómo eran estos personajes de todos estos chismes que ya me iban contando, de todo lo que pasaba. Y todos estos chamos que era, es que a ver, es que nosotros era el mismo grupito, pero el grupo de chamos eran los mismos, que también se distribuían entre nosotras. O sea, era reciclaje de Ay, besos, de horrible. hiki y de 3 puntos suspensivos y demás. Ay, horrible. Y había Bueno, una que era muy mala copa. Y era a propósito que era mala copa. Y yo, y que chama, pero es que es imposible que tú estés tan mala copa con siempre dos trago. copitas de champaña. Sí, no, no, ¿Qué no. te pasa? Porque es que, ay, no, no. Había gente que lo manejaba muy, muy mal. Pero sí, lo que pasa es que nosotros teníamos dentro de todo un grupo de amigas como muy sano. Nosotros éramos muy sanas y los chamos con los que típicamente andábamos eran muy sanos. Sí, eso es Tenían verdad, sus nuestro momentos, grupo no pero eran era sanos. no, es que yo, por ejemplo, yo creo que nunca fui de ese grupo, de esa gente, No, de los chismes, porque no era una persona así. Y eso, por ejemplo, lo no. hablé con Sara, porque Sara era súper social en general, conocía muchísima Ujú, gente, tal, y yo no era así. Y ella me dice como ujú, que, sabes, tú siempre fuiste una persona muy tranquila, eras tranquila, y ahorita la veo como que, oye, sí, como que ese plan de salir y tal, y no sé qué, sí, estoy como que no, déjame, estoy con mi gente, mi grupito, que somos ujú. todos como que así, que medio controlado y todo, y aquí está. Bueno, es que en verdad yo te voy a decir algo. De esa gente que terminaba siendo muy sociable, muy rumbera, muy de ir a discotecas y tal, eso se veía bien joven. Porque hay personas que se las vivían en las minitecas. Yo me acuerdo que yo fui al cumpleaños de Sara en quinto grado, porque yo era amiga de Sara en quinto grado. Yo me Estábamos en el acuerdo, mismo yo también, salón. sí. Entonces capaz te tengo en Búscala, una foto ahí editada de picnic, capaz estás, voy a busca, buscármela. busca, búscala. Em, Puede ser.
Sí, chama, de quinto grado. Una foto de picnic que edité, capaz estás ahí, no sé, no he visto esa foto. Pero yo me acuerdo, es que yo me acuerdo, había gente que sí, súper mal vestida, o había gente que se fue como yo, que me fui exageradamente elegante con un vestido de noche y tacones de patente, porque eran mis primeros tacones. Entonces yo me No acuerdo me como uno acuerdo. bailaba. Y yo era como muy penosa y muy tímida y como muy sana en ese sentido, que me daba pena como bailar con un niño y tener a los papás ¿sabes? De estar ahí sentados y a los abuelos ahí sentados, porque era, a veces había gente que bailaba como muy pegado, como uno bailaba reggaetón en ese momento, era muy feo. Exacto, era pegado, todo era pegado. Y uno estaba muy chiquito. Y a mí me daba mucha pena hacer eso. Si acaso lo hice que sí, una vez, una cosa así. Pero ya en bachillerato uno tenía más libertad. O sea, ya creo que la gente que era como de salir de fiesta, no sé qué, tú lo veías desde como quinto grado, sexto grado, que ya uno empezaba a salir con varones y empezaba como a tener sus primeras amistades del sexo opuesto. Y en bachillerato como que se veía más, era más notorio. Incluso, por ejemplo, tú, yo, o sea, tú, yo, Bárbara, o sea, nuestro grupo de amigas no éramos así de vivir con novios. Nosotros éramos como No. muy de andar en lo nuestro. Quizás alguna tuvo novio en un momento, esa fue la época que tú conociste a Juan Pablo, cosas así muy puntuales, pero no era como que uno era loquita por los varones, que yo siento que No. fue como un plus nuestro que vivimos nuestra juventud sin estar tan preocupadas Yo por creo que, hombres. por ejemplo, con esa parte, yo siempre tuve claro como que, a ver, había gente sexualmente activa, o sea, como que Ujú. con un fin de semana diferente, un, un hombre diferente, básicamente. Y yo Qué decía feo. como que no, porque, por ejemplo, yo no había, como que no había estado con nadie como por una primera vez en ningún sentido. Y yo era como que, oye, cualquiera que sea esa primera vez, mi primer beso, mi primer lo que sea, oye, quiero que sea con una persona de verdad especial, al menos que para mí sea Ajá. especial, no lo quiero hacer como que por el momento y tal, y por la fiesta, y por eso fue que yo también esperé tanto tiempo y ya era como que, no, yo quiero que sea realmente especial eso. Para mí es Ujú. importante ese momento, no es como que, ay, sí, beso con este, beso con el otro, no, no me lo tomaba así. Y Yo, bueno, sí. aquí estamos. Yo me acuerdo, es que sí, y con lo que tú decías de que uno como que, tanto uno que se compartía como hombres, como los hombres que se compartían como varias de nosotras, eso sí pasaba. Yo me acuerdo que hubo una persona, que fue amiga de nosotras, que me dijo que estaba enamorada de mi ex. O sea, yo nada más había tenido que si no hubiera ese momento y ella está enamorada de él. Y entonces yo, mira, yo nunca estuve enamorada de él en verdad, porque era como que primer noviecito, ¿sabes? Como que, o sea, como que yo te gusto, entonces tú me gustas, ¿sabes? Era como que esa tónica un poco, éramos muy chiquitas, tenía que 13 años, una cosa así. Pero a mí me dio un ataque y salíamos tipo con este grupo de chamos cada rato, entonces, y tipo yo a él lo veía seguido. Y entonces ella me dice que estaba enamorada de él. Y ojo, me lo dijo seria, y que si llorando, no sé qué. Y yo, bueno, ok, ¿sabes? Si tú quieres darle, dale. O sea, a mí no me importó, porque yo dije, yo ni estoy enamorada de este chamo, ni terminamos mal, ni fue como que un drama, ni nada. Y le dije, bueno, si tú quieres darle, échale bola, Yo me porque yo, acuerdo de esto, porque yo veía eso, porque yo luego me uní a ustedes, al ajá, grupo de amigas, y yo que pero qué loco esto, si este es el ex de Oriana, o sea, es el ex de Oriana, que ahorita a ella le gusta, y no solo eso, sino que igual nos veíamos todos todavía, y tú seguías siendo seguido, amiga de él, o sea, era como que todo muy normal, y yo como que, o sea, del grupo de amigas, reciclando la era misma grave. persona, Era grave. Y, todo bien. ojo, y lo mismo pasó en el sentido opuesto, lo mismo pasó en el sentido opuesto, porque este chamo después le gustabas tú y te estaba cayendo a ti. O sea, era todo muy extraño, chama. Y tú nunca Entonces le a paraste, ella, era muy oh raro. my God, chao. Era muy raro. Y después, no, chama, y después ya va. Y lo mismo pasó con otro personaje de ese grupo, que esta amiga de nosotras, ella soñaba con que yo estuviese con este chamo. Es que no quiero decir nombre. Tú sabes, imaginarás No, quién es, chama, no después lo digas hablamos. nombres, no No, no, digas era muy nombres. es que es muy y no puedo decir tipo, no, es que no puedo dar ningún tipo de detalle porque las personas que saben van a saber muy rápido. Entonces,
esta amiga de nosotras soñaba que yo estuviese con este otro chamo de ese grupo, y que mira, no, o sea, tipo, eso no va a Sí, pasar. Tipo, sí. ella soñaba que nos íbamos a casar, y yo que mira, no, esto está muy fuerte, no. Y No me después, había olvidado esto. después, es que, ay, no. Y después, otra amiga de nuestro grupo, después que nos graduamos, se lo agarró a él. Ah, ya, O sea, este otro chamo también le caía a ella, como que cuando estábamos más pequeños, y le cayó tipo a varias personas de nuestro grupo, y quería como con varios. Y después esta persona, en una discoteca, después que nos graduamos, se lo agarró. Y yo me enteré, qué sí, dije, qué bola. bolas. Yo Yo dije, espero que la gente esté entendiendo el cuento porque no estamos diciendo ningún nombre aquí. Yo chama, espero no, que sí. El círculo amoroso. chama, no. Es que todo era muy, muy fuerte. Los chismes, o sea, los chismes de esa época eran fuertes. Yo me Sí. acuerdo. Y o sea, esto es como, voy a destapar otra caja de Pandora, pero esta era una época donde se empezaron a suceder momentos épicos que eran tipo, que se volvían virales o salían públicas, fotos que sí, y videos personales de chamas haciendo cosas subidas de tono. Y se volvían virales que sí en Twitter, en internet. ¿Subidas de tono en qué sentido? Bueno, en el que te puedes imaginar. O sea, fotos personales, y se volvían virales, escúchame, o sea, se volvía, y era un drama entre Qué colegios, y yo me feo. acuerdo, horrible, horrible, y aparte que eran hombres que lo viralizaban, o sea, que lo publicaban, que la chama quizás se la mandaba al chamo, y lo publica, mira, qué cosa tan horrible. Yo me acuerdo que entonces era como un miedo a la de nosotras, yo me acuerdo esos cuentos, nosotras en los recreos hablando de esas anécdotas, nosotras no, qué fuerte, no sé qué, chama, me acuerdo, hablando de este personaje que le gustó a mi ex, yo me acuerdo un cuento cuando íbamos que sí, a la playa con esta persona, y entonces a ella le gustaba que si un amigo del primo, y entonces era un cuento, no, sí, no, pero acércate. Y entonces uno trata como de cuadrar a esa persona. ¿No te acuerdas de Se ese llama así, era momento? todo un misterio, toda una cosa, una planeación para que al final fuese como que No pasaba nada. nada que ver, pues. O sea, no hay nada que Y, hacer. y que no, yo siento que uno iba con, mentalmente mucho más rápido que los hombres en esa época. Los hombres eran muy lentos. Sí, sí, sí. Uno una Con planeación y ellos y quedó. yo me acuerdo con este exnovio mío, que es el personaje que mencionamos, chama, para un mes era una cosa así como que o sea, era así como un tema, ¿sabes? Era como que, y todo era como un misterio y un tabú y una cosa. Y yo me acuerdo que él quizás lo hacía muy tabú y muy cosa, y para mí era así como cualquier broma. Era que es un beso y ya. Y entonces, tenemos como 13 años, una cosa así. O sea, yo estaba recién cumpliendo los 13. Y yo me acuerdo, y yo era como que, ok, esto ya está raro. Y yo me acuerdo, ¿tú te Aquí no acuerdas? es. Que era, sí, no, no. Yo me di cuenta rápido que ahí no era. Pero yo me acuerdo en esa época, que también de nuevo, era cuando uno estaba como en primer año, sexto, primer año, segundo, que uno tenía el BlackBerry, que escribían por PIN y cuando te pedían el empate por mensaje, eso era terrible, chama. Este personaje me lo pidió por ahí. Y cuando me, No me extraña que haya no te sido. extraño, me lo pidió por ahí. Y yo de torombola, porque obviamente yo no sabía mejor, yo dije, sí, claro, ok. ¿Y tú sabes qué canción me dedicó? ¿Cuál? Porque te rías aún más. Me gustas tú de Wisin y Yandel. Eso nunca se me olvidó. Te dedico un Una canción de reggaetón. Wisin y Yandel. Que la canción es que me gustas tú, solamente y nadie más que tú. Tenemos. Malísima. O sea, y yo, ¿y qué? Ay, no, Bueno. No, no, no. no, no, Increíble, no. todos los amores y situaciones, Yo me acuerdo, situationships. chama, yo me acuerdo aquí, cuando yo hice reuniones en mi casa, yo me acuerdo que yo no hice fiesta de 15 años, ni viaje de 15 años, me hicieron una fiesta sorpresa, organizada por esta persona que era amiga de nosotros, ¿no? En ese momento. Y me acuerdo que sí, hubo como, y tú viniste a esta fiesta sorpresa, tú sí estabas y tenemos fotos, eso va a salir. Todo.
voy a tapar caras otra vez, pero esas fotos van a publicarse aquí. Y yo me acuerdo demasiado, yo nunca me esperé que me iban a hacer eso, o sea, eso sí fue 100% sorpresa, jamás, ¡Ah! Esto fue demasiado increíble, yo me acuerdo. que yo me acuerdo que yo estaba en absoluto shock. Y aparte que yo me fui con mi papá al trabajo de él y me compré que si ropa y no sé qué. Y mi papá que, bueno, pero ponte algo de la ropa que te compraste para que la uses hoy y llegues así como, porque aparte que a mí me dieron un cuento de que iba a haber un amigo de mi papá que iba a venir a comer y no sé qué y bla, bla, bla. Y Fabián, y yo entro y había como en la reja de la calle de mi casa, porque yo ya me mudé para, en ese momento para la casa que yo vivía hoy, estaba que si recién mudada, me acuerdo. Había que si un globo medio espichado, guindado, entonces que, ay, mi papá dijo, ¿será que hay una piñata? Y yo digo, ay, pero qué arreglo, qué globo tan feo. Y, coño, y claro, lo pusieron para que la gente supiera dónde era la casa y la cosa que tenían que venir. Y yo que, ay, pero, o sea, no podían hacer un arreglo mejor, no contrataron a alguien para que le hicieran lo tipo las flores de globo, no entiendo. Y yo entro y mi hermana y que, ay, Oriana, no, necesito tu ayuda, tú no sabes lo que tu mamá ha hecho afuera, no sé qué. Porque mi mamá siempre se hace unos inventos. Y yo llego y salieron todas y me sorprendieron. Y yo estaba así en shock total, que yo dije, ¿pero qué es esto? Por ahí hay una foto de ese momento, que yo creo que la monté en Instagram. Pues, Ah. sí. Y de este personaje, de este exnovio mío, yo me acuerdo que en el día de San Valentín, nosotros nos dimos como regalos entre nosotras. Como que hicimos como un amigo secreto y Entre el nos dimos, salón, sí. ajá, y nos dimos como regalos entre nosotras. Y yo me acuerdo que ustedes me hicieron un globo que dibujaron y rayaron y habían puesto gigante el nombre de esa persona y tuvieron que taparlo con una mano para que yo pudiera poner la foto en Instagram en ese momento. Es que en todos Está lados todavía. estaba. Chamo, sí. Ahí ¿Qué había fue? Phil. Y después Ahí no había repartido feeling. por el resto. Ay, te puedo garantizar que ahí no había feeling. O sea, chama, es que te digo así será que de verdad que yo nunca me enamoré ni nada, que no me importó que esta amiga mía me dijera, estoy enamorada de tu ex. O sea, Es que eso igual, o sea, a ver, sé que eso no tenían iba para como ningún 13 lado. años y que era como que no nada en serio, pero qué ¡Wow! loco. Es que uno tenía unos cuentos, chama. Ay, no, es que había unos cuentos. Pero, chama, y uno me da risa porque tú te acuerdas que en esa época uno se emperifollaba demasiado. Yo me acuerdo que me fui una vez en tacones porque fuimos esta persona que yo mencioné que le gustaba a mi ex, otra chama que era medio loquita con los varones, que siempre está como muy necesitada de atención de hombres. Y, y fuimos al cine con un chamo que ella quería ver y dos amigos de ella. Perdón, dos amigos de ese chamo. Entonces íbamos como un 3 para 3, pues. Pero obviamente, o sea, las únicas personas que se conocían ahí era ella y el chamo, y los otros dos, y yo y esta amiga y yo, tipo, no conocíamos a los otros dos. Y yo me acuerdo que en esa época no me preguntes, que yo me vestía como una persona como de 27 años. O sea, yo me fui con unos mega taconzotes, que yo no era Yo bajita, también, sí. pero yo me iba con unos mega taconzotes de plataforma y todo, que obviamente yo veía a los chavos para abajo, porque los hombres de esa edad todavía son bajitos. Y yo me iba con una cartera así, que la cargaba así, tipo, aquí en el brazo. Marica, o sea, ay no, y yo me perfilaba y uno empezaba a usar maquillaje, entonces uno pasaba como una época un poco extraña en que estabas aprendiendo a maquillarte, no te podías poner demasiadas bromas, pero uno no sabía maquillarse bien. Y yo me acuerdo, por ejemplo, que yo no me sabía maquillar las cejas. Entonces yo estaba toda maquillada y de repente fijas mis cejas como blancas. Horrible. Yo me acuerdo que luego tú me maquillabas. Yo tengo cantidad de Ajá. videos y fotos que nosotras como que nos organizábamos y que, bueno, ven a mi casa, hagamos unos outfits con lo que yo tengo en mi closet. ¿Ves? Ahí empezó Y los para personal stylist. accesorios, ahí fue que nació Ese en fue el nacimiento. bachillerato, a ver, Pero eso era para y tú me Moon, que nos maquillabas. juntamos. Exacto, nos juntábamos para Moon, por ejemplo. Otra cosa, a mí me encantaba Moon. O sea, yo era demasiado feliz. Yo empecé como Ujú. siendo prensa cuando hacían los modelos en el Que en colegio. tercer año era que uno podía, o sea, en nuestro colegio, Exacto. en ese Ujú. momento, o sea, habían colegios tipo Los Arcos que te entrenaban para Moon desde sexto grado. En nuestro colegio no era así. De hecho, era muy nuevo en Moon.
¿no? Entonces, en verdad, tú podías ir a delegar y a los modelos como tal, no sé qué, a delegar a partir de cuarto y quinto, pero tú aplicabas en tercero. Paola aplicó en tercero y quedó, y ella, de hecho, tú tenías como que un rol importante antes de irte. Yo luego, sí, eso a mí me pegó mucho porque yo era subsecretaria general. Eran 2 Ujú, personas que agarraban de cuarto año para ser subsecretaria y era como ujú, parte de ese comité organizador de cuando se hacía el modelo en el colegio. ujú. Y ahí, o sea, casi que me eligieron en los 2 meses y que mira, o sea, no voy a seguir aquí porque, ajá, me voy a ir del país. Pues creo que te sustituyeron y cuarto año yo me metí en fotografía, yo fui fotografía. Porque en tercero tú podías ir a los modelos como prensa, como Sí, fotografía, como protocolo, como esas cosas que muchas chamas se metían, yo no me metí, o sea, no me metí para eso, pero se metían para chancear con los chamos, porque los chamos, tipo, ¿qué pasa? Tú no podías hablar con otra delegación así, tipo, ay, hola, ¿cómo estás? Tú tenías que mandar papelitos durante las sesiones, entonces a veces le dan papelitos a los protocolos y cosas así, tipo, dame tu número y bromas así. O sea, hay muchas que les encantaba esa gochafita. Yo me metí en fotografía en cuarto año, y en verdad era chévere. A mí me gustó, me lo gocé mucho. Me acuerdo que fue en el comité en el que yo fui fotógrafo de Asamblea Nacional y estaba, escucha, había un chamo que a mí me gustaba mucho en esa época, voy a echar este cuento. A mí me encantó este chamo a partir de ese año, que él era el chamo era muy bueno en Moon, él era de los arcos, era muy bueno en Moon. Y coincidentalmente fue ese chamo que yo te digo que conocí en esa salida al cine toda incómoda. Yo lo conocí ahí, pero en ese momento era mucho más bajito, era mucho más chiquito, o sea, tenía que ser acné, o sea, era como otra cosa, estábamos como en segundo año, era otra cosa. Después lo volví a ver en cuarto año, se puso más alto, se puso bello, no sé qué, y yo estaba que sí, crocheando en él. Y yo era fotógrafa, entonces yo obviamente aprovechaba, te tomaba fotos. Yo esas fotos no las tengo, o sea, no las conservo, obviamente tampoco las podía mostrar, pero yo fui fotógrafo y me fui con mi cámara profesional y no sé qué, yo estaba... Y después, eso fue lo que yo hice en tercer año. Yo en ajá, la parte de prensa era chancera. fotografía y pero entrábamos a todos los comités, entonces yo veía ahí qué había, No, qué material había después, ahí. el cuarto año, cuando yo estaba en cuarto año, o sea, cuando estábamos en cuarto año, lo cambiaron y había un fotógrafo por cada comité. Entonces tú tenías que ir después de cada sesión, entregar las fotos, no sé qué, descargarlas, entregarlas, no sé qué. Y ok, era chévere, no estaba mal. Y yo me acuerdo, después que yo me metí en Moon en quinto año, y yo siempre veía a este chamo. Y yo iba a... Yo Ahí nunca fue. estaba en la... No, yo estaba enamoradísima. Yo estaba enamoradísima. Quien fue amiga mía en quinto año sabía que yo estaba enamoradísima de este chamo. Nunca pasó nada, pues. Pero yo iba y aparte que yo era muy tímida, o sea, yo nunca era la que le salía a hablar a un chamo y a chancearle y tal. Habían Yo era chamos que me, igualita. habían chamos que me caían en Moon, habían unos que eran muy, había un chamo que yo estuve en en dos comités con él. Creo que el chamo era de la hebraica. Chamo, y ese dicho me caía, o sea, me perseguía. Yo me acuerdo de esta anécdota. Me perseguía el chamo. Sí, no, y se tomaba fotos conmigo y me abrazaba y siempre me montaba un brazo encima y yo, pero suéltame. Y había Ver. otro chamo que también me caía, que me invitó que sí, para ir al club y broma, y yo que no, o sea, yo no veo esas bromas. Pero la gente chanceaba muchísimo en Moon y yo me acuerdo que este chavo, yo nunca estaba en los mismos comités que él, porque él iba a un comité en particular, que siempre era un comité típico, porque ahí había siempre que sí, habían comités típicos que estaban en todos los modelos, tipo Asamblea Nacional, Consejo de Seguridad, bla, bla, bla. Y él era tipo el delegado que siempre iba para este comité en específico, ¿no? Él siempre iba para el mismo. Y yo nunca iba para ese, yo siempre iba mucho que sí, Consejo de Seguridad, otras cosas. Pero yo estaba enamoradísima de él, chama, enamoradísima. Y yo me acuerdo que siempre habían afters After Moon, siempre habían. Y fui a bares, yo estaba que sí enamoradísima. Yo nunca hice nada, nunca me atreví a nada, siempre fui muy callada. Y dije, y lo vi, lo conseguí, me apareció vi una foto, no sé si fue a la universidad o recientemente, que vi una foto de él hoy en día. Nada que ver, chama. Hay gente que no envejece bien, Bueno, se quedaron pasa que pelados. los hombres se quedan calvos. Este se quedó calvo, calvo completo. Y se dejó barba, y calvo con barba, no es mi vibe. Bueno, se Fue, fue, enamoró. fue- Fue el momento, era el momento de enamorarse.
Bueno, yo siempre fui muy enamoradísima. O sea, yo sí me enamoraba rápido. Pero lo loco mío es que yo siempre hacía así, como que me gusta mucho la idea del amor, los libros, los fanfiction, toda esa broma me encantaba. Pero ¿tú crees que yo hacía algo de verdad? O sea, o yo le caía a un hombre. La única, yo creo que el único motivo por el que yo tuve ese novio en el colegio es porque éramos como del mismo grupo y yo lo conocí hace mucho tiempo y Sí, como que nos están en el conocemos mismo muy grupo. bien. Entonces, y yo lo veía muy seguido. No solo porque éramos grupos amigos similares, sino porque nuestras familias se conocían. Y bueno, Bueno, yo creo que por aquí podemos hacer hasta una parte 2 y todo, porque hay bachillerato hay tiene cosas que no contenido. hablamos, Sí, hay hay cosas cosas que que no no hablamos, hablamos, pero que se retiros, puede bromas, sí, porque hay profesores. material. Lo Lo peor, lo vamos a cómico dejar, es que tenemos un guión y no llegamos, creo que ni a la mitad del guión. no llegamos a la mitad, sí, sí. No, no, lo estoy viendo y es que no, no. A otra Pero ocasión. pero es que los chismes estaban buenos, los chismes de esa época eran buenos. Sí, Entonces, y habían cosas chéveres de en verdad voy a decirlo aquí como un inciso, de estudiar en un colegio de solo niñas, porque había como mucha confianza entre nosotras, tipo, si alguien necesitaba algo, como que había mucha eso es confianza, en verdad. verdad no nos importaba. Yo me acuerdo, por ejemplo, en la época de 15 años, que habían chamas que se desvestían, se desnudaban literal en el salón, ahí escondidas en la esquinita, pegado, para que no la vieran, para probarse vestidos para 15 años. Y uno Era inmutado, como si nada. la confianza era increíble. Yo me acuerdo también ya éramos como que: "Ay, me vino la regla, ¿quién tiene una toalla?". Luego, por Así. ejemplo, en Colombia, que estoy en un colegio mixto, me preguntas hoy por hoy, me hubiese quedado en un colegio de niñas siempre. Es que la Ujú. confianza y el tema, por ejemplo, hablar de esas cosas, ¿tú te imaginas un chisme y que el chamo esté en el mismo salón? Se crea un ambiente Horrible, tóxico, porque lo horrible. viví luego en Colombia, tóxico tal, nadie se habla con él, que no sé qué, que si el otro chancea, Zape entonces esta lo está compartido viendo. entre amigas con un chamo que estudia ahí, o sea, hubiese sido Exactamente, mortal. O sea, si nuestra promoción ya era no era muy unida, porque nunca lo fue, y éramos un desastre en muchas cosas, cada vez que nos teníamos que organizar para algo, para canciones, éramos un desastre siempre. ¿Tú te imaginas si además le hubiesen metido hombres ahí? O sea, nos íbamos a matar, desastre, chama, nos hubiésemos matado. desastre, sí, Eh, pero bueno, habían cosas que hubiese sido, o sea, como que nos faltaba quizás un poco a veces socializar con el sexo opuesto. Había gente que le faltaba. totalmente, totalmente, porque es que yo también veía eso, como que si estoy con el sexo opuesto, entonces me tengo que besarme con el tipo, me tiene que gustar, y la verdad que es que no, como que uno sentía Ujú. una presión de que es que tienes que obtener algo de ese hombre, y la Y, verdad que es y, que no. y uno como que era muy joven e ingenuo, y por ejemplo a mí me pasó mucho en mis primeras relaciones así chiquitas, que claro, yo tenía como una idea en mi cabeza de lo que era tener, ¿sabes? Un noviazgo o una relación con un hombre. Y después, cuando me tocaba vivirlo, o sea, yo decía, pero es que no me gusta, no me estoy enamorando, no siento un carrizo. O sea, en esas primeras experiencias. Y después, bueno, uno crece, madura y, ajá, Y aquí estamos. Así que bueno, espero que les haya gustado este episodio. nos hemos Algunos reído mucho. recuerdos, veremos si hacemos una parte 2 o algo, pero bueno, nos vemos en el próximo. Bye.